Los tres juicios más desfavorables en el libro de Apocalipsis son los sellos del número 1 al 7. La mera mención del libro de Apocalipsis puede erizar la piel, no debido a su historia de horror, sino porque retrata la batalla final entre el bien y el mal, marcando el fin del viaje humano. Los capítulos 6 al 16 del Apocalipsis cubren a Satanás en la tierra, siendo este segmento en particular la esencia del libro y puede resultar bastante desafiante de comprender y poner en práctica. Lamentablemente, hemos llegado a la parte desagradable. La situación se deteriorará significativamente antes de que se pueda ver alguna mejora. No obstante, es reconfortante reconocer que el escenario representado en estos capítulos es lo peor que puede ser, aunque incluso eso es lo suficientemente angustiante. Los 7 sellos forman parte de los juicios de fin del mundo de Dios. El capítulo 6 del Apocalipsis, versículos 1 al 17, detalla los sellos. La acción comienza en el capítulo 5 del Apocalipsis, con la búsqueda de alguien en el cielo y en la tierra, alguien digno de romper los sellos y abrir el pergamino. La importancia del pergamino queda clara a la luz de los eventos. En él debe estar escrito el programa que pondrá fin a la era de la historia terrenal en la que vivimos. Los 7 sellos en el cielo, según la visión de Juan, sostienen un pergamino y, a medida que se rompe cada sello, se desata un nuevo juicio en el mundo. Los juicios de las trompetas y los juicios de las copas vienen después de los juicios de los sellos. La búsqueda de alguien digno de abrir el pergamino celestial en Apocalipsis 5 es el preludio a la apertura de los 7 selos. En la visión de Juan, escribe: «Vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un pergamino escrito por ambos lados, y seladó con 7 selos». Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Este pergamino incluye los juicios de Dios. Nadie fue considerado digno de romper los sellos y desbloquear el pergamino, lo cual entristece a Juan, ya que si el pergamino no se puede abrir, el mal no será juzgado y continuará afectando a la tierra. Mientras Juan llora por el pergamino sin abrir y los 7 sellos intactos, recibe una excelente noticia. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha triunfado. Él es capaz de abrir los sellos, y estos 7 sellos son una representación de Jesucristo, el Cordero sacrificado, que también es el león del juicio. Mientras Jesús toma el pergamino para abrir los sellos y pronunciar juicio sobre el mundo incrédulo, los seres en el cielo lo glorifican con una nueva canción en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico de gloriosa redención, diciendo: «Digno y merecedor eres de tomar el pergamino y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado con tu sangre. Compraste gente para Dios de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Los hiciste un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra». Juan capítulo 5 versículo 22. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha dado todo juicio, dejando la prerrogativa de juzgar al Hijo, poniéndolo completamente en sus manos.
El Cordero comienza a abrir los celos en medio del culto que le es debido. El pergamino se enrola un poco más con cada celo que se rompe, exponiendo los juicios que Dios tiene reservados para el tiempo de tribulación, poco a poco. Los primeros 4 de los 7 sellos se abren, liberando lo que se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis, porque los juicios aparecen metafóricamente como un caballo y su jinete llevando destrucción en su camino. El primer sello introduce al anticristo, según se detalla en el capítulo 6 del Apocalipsis, versículos 1 y 2. Vi cuando el Cordero, Cristo, rompió uno de los 7 sellos del pergamino, iniciando los juicios, y oí a una de las 4 criaturas vivientes clamar con voz de trueno: «Ven». Miré, y he aquí un caballo blanco de victoria, y el que lo montaba llevaba un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Se pueden obtener varios detalles de la Biblia. En su montura, él cabalga un caballo blanco que representa la paz al inicio de la tribulación. El anticristo aparecerá bajo la apariencia de traer la paz mundial durante la tribulación. Al anticristo se le otorga una corona, indicando que ejercerá un poder enorme. Avanza como un conquistador decidido a la conquista mientras sostiene un arco, revelando sus verdaderas intenciones. El segundo sello desata una gran batalla en el mundo, cuando el Cordero libera el segundo sello, representado por un jinete en un caballo rojo ardiente que empuña una espada enorme. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, escuché que la segunda criatura viviente clamaba fuerte: «Ven». Y he aquí salió otro caballo, rojo y de sangre, y al que lo montaba se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, para que los hombres se masacraran entre sí, y se le dio una gran espada de guerra y muerte violenta. El caballo rojo del segundo sello representa el caos que sigue al período inicial de paz que precede a la tribulación. El mundo se sumergirá en la violencia, con personas intentando destruirse mutuamente. El tercer sello resulta en hambruna, debido al rompimiento del tercero de los 7 sellos. El jinete, visto por Juan, está en un caballo negro y lleva un juego de balanzas en la mano. Luego, Juan escucha una proclamación de que la gente tendrá que trabajar todo el día por una pequeña cantidad de alimentos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, escuché que la tercera criatura viviente clamaba fuerte: «Ven». Miré, y he aquí un caballo negro de hambruna, y el que lo montaba tenía en su mano una pareja de balanzas, y oí algo como una voz en medio de las 4 criaturas vivientes que decía: «1 cuarto de trigo por 1 denario, y 3 cuartos de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino». Cuando se rompe el cuarto sello, Juan ve un caballo pálido. El nombre de su jinete es Muerte, y el Hades lo sigue de cerca. Como resultado del cuarto sello, una cuarta parte de la población mundial es asesinada por la espada, el hambre y la peste, así como por las bestias salvajes de la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, escuché la voz de la cuarta criatura viviente que clamaba: «Ven». Miré, y he aquí un caballo ceniciento, verdoso, como un cadáver, que representa la muerte y la peste, y el nombre de su jinete era Muerte, y el Hades lo seguía con él. Les fue dada autoridad y poder sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste y con las fieras de la tierra. El quinto sello del pergamino indica a aquellos que serían mártires a lo largo de la tribulación por su confianza en Cristo. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9-11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de aquellos que habían sido sacrificados por la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido fieles a Cristo.
clamaban con voz fuerte diciendo: «Oh Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo antes de que te sientes en juicio y vengues nuestra sangre sobre los no regenerados que moran en la tierra?» Luego a cada uno se le dio una vestidura blanca y se les dijo que descansaran y esperaran en silencio un poco más, hasta que se completara el número de sus compañeros, siervos y hermanos que debían ser asesinados, así como ellos lo habían sido. Cuando el Cordero de Dios rompe el sexto sello, ocurre un gran terremoto que inflige una destrucción masiva y fenómenos astronómicos extraordinarios. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12-14. Miré cuando el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como un cilicio hecho de pelo de cabra, y toda la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se dividió y se separó de la tierra y se enrolló como un pergamino, y todos los montes e islas fueron removidos de sus lugares. Los supervivientes del sexto sello, independientemente de su estatus social, buscan refugio en cavernas y claman a las montañas y rocas que caigan sobre ellos y los escondan del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y ¿quién podrá sostenerse? Después de la apertura del sexto de los 7 sellos, sigue una interrupción en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, en asombro del juicio inminente de Dios. Los juicios que conducirán al final de la tribulación ahora son evidentes en el pergamino y son tan severos que todo el cielo queda en silencio. El séptimo sello claramente anuncia el inicio de la próxima ronda de juicios, ya que Juan ve instantáneamente a 7 ángeles sosteniendo 7 trompetas listas para sonar. Un octavo ángel toma un incensario y quema mucho incienso en él, indicando las peticiones del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Cuando se completan los juicios de los 7 sellos, comenzará la segunda fase de la tribulación, que incluye los 7 juicios de las trompetas. Número 2, las 7 trompetas. En Apocalipsis capítulos 8 y 9, Juan describe un tiempo cercano al final del mundo, cuando los ángeles tocan 7 trompetas. Cada trompeta anuncia la llegada de una nueva ronda de juicio sobre la gente de la tierra. Las 7 trompetas se describen en Apocalipsis, capítulos 8 y 9, así como en Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Las trompetas representan desastres, y los juicios anunciados por las 7 trompetas ocurrirán durante el período de tribulación al final del mundo. 7 ángeles que están en la presencia de Dios reciben 7 trompetas que serán utilizadas para desatar otra ronda de juicios. La primera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo una tormenta de granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Una tercera parte de la tierra fue quemada. Una tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde fue quemada. Esta plaga destruye un tercio de los árboles del mundo y consume toda la hierba. Este juicio guarda cierta similitud con la séptima plaga de Egipto. La segunda trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículos 8-9. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Una tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió una tercera parte de los seres vivientes en el mar y se destruyeron una tercera parte de las naves. En el cielo, un segundo ángel toca una trompeta y como resultado, algo parecido a una enorme montaña en llamas es lanzado al mar.
Una tercera parte del mar se convierte en sangre, una tercera parte de las naves se hunde y una tercera parte de la vida marina muere. Este juicio es similar en algunos aspectos a la primera plaga en Egipto. La tercera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículos 10-11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo, y una tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió por las aguas, porque se hicieron amargas. El juicio de la tercera trompeta es similar al segundo, pero afecta a los lagos y ríos de agua dulce en lugar de los océanos. Una gran estrella llamada ajenjo cae del cielo y envenena un tercio de las fuentes de agua, causando la muerte a muchas personas. La cuarta trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículos 12-13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos, y el día no resplandeció por la tercera parte de él, y la noche de igual manera. Después miré, y oí a un águila volando en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por tocar los tres ángeles. El cuarto de los 7 sellos trae cambios en los cielos. Una tercera parte del sol, la luna y las estrellas son golpeadas, oscureciendo un tercio de ellos. Después de este juicio, Juan observa una advertencia especial pronunciada por un águila que vuela por el cielo. Este águila clama en voz alta: ¡Ay, ay, ay! De los que habitan en la tierra, por los otros toques de trompeta que están por sonar de los 3 ángeles restantes. Por esta razón, el quinto, sexto y séptimo toque de trompeta se conocen como los 3 ayes. La quinta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, versículos 1-5. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. A estos no se les permitió matarlos, sino solo atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. El ángel del abismo sirve como el rey de estas langostas demoníacas. En hebreo se le conoce como Abadón y en griego como Apolión, que significa destructor. Las langostas mismas se describen en términos inusuales, se asemejan a caballos listos para la batalla, están vestidas con algo que se asemeja a coronas de oro y sus caras son vagamente humanas. Tienen cabello que parece de mujer, dientes de león y alas que suenan como el estruendo de muchos caballos y carros que se apresuran a la batalla. Llevan corazas de hierro y tienen aguijones en sus colas, al igual que los escorpiones. A estas criaturas se les dará la autoridad para atormentar a cualquier persona que no lleve el sello de Dios. El dolor que causarán será tan insoportable que los afectados desearán morir. Abadón, Napoleón, es el gobernante del abismo y el rey de estas langostas demoníacas. La sexta trompeta, Apocalipsis capítulo 9, versículos 13-15. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la Jorá, el día el Mesiel halló,
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos 4 ángeles malvados comandan un ejército sobrenatural que mata a 1/3 de la humanidad cuando la 6ª trompeta suena. Una voz desde los 4 cuernos del altar de oro ante Dios da la orden de liberar a estos ángeles. Los ángeles son liberados y están preparados para llevar a cabo esta tarea en un momento específico del tiempo conocido por Dios, calvario de miles y miles, para masacrar a 1/3 de la humanidad. Los jinetes llevaban corazas rojas, azules oscuras y amarillas. Sus caballos tenían cabezas de león y de sus bocas salía fuego, humo y azufre, mientras que sus colas eran como serpientes. Utilizaban tanto sus bocas como sus colas para matar. A pesar de la gravedad y horror de estas plagas, los supervivientes en la tierra aún se negaban a arrepentirse, continuaban en su idolatría, asesinato, hechicería, inmoralidad sexual y robo. La 7ª trompeta, el tercer ay, suena, y voces fuertes en el cielo proclaman que el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Los 24 ancianos dicen que ha llegado el momento de destruir a aquellos que destruyen la tierra. Obviamente, Dios está a punto de poner fin a todo de una vez por todas. Al sonar la 7ª trompeta, el templo de Dios se abre en el cielo y dentro de su templo se ve el arca de su pacto. Se producen relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Versículo 19. Las 7 trompetas han llegado a su fin y todo está listo para los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios, quienes están dentro del templo ahora abierto, listos para avanzar y traer los juicios finales sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 15. Número 3. Las 7 copas del Apocalipsis. El concepto de las copas, a menudo llamadas copas de ira o frascos de ira, se encuentra en el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Básicamente, estas copas son como contenedores de la ira de Dios. Para este momento, la gente había hecho muchas maldades, especialmente bajo un líder llamado el Anticristo. Antes de que se derramen las 7 copas, hay una serie de otros eventos y juicios. La primera copa, Apocalipsis capítulo 16, comienza con una voz fuerte desde el templo que dice a los 7 ángeles: «Id y derramad en la tierra las 7 copas de la ira de Dios». Entonces el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y se produjo una plaga maligna y dolorosa en las personas que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. El ángel, llevando su copa, se acercó a la tierra y vació su contenido. Inmediatamente ocurrió un cambio aterrador. Aquellos que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen, el emblema mismo de su rebelión contra el Creador, fueron repentinamente afligidos por una llaga malévola y dolorosa. Orgullosos de mostrar antes su marca, ahora sufrían con llagas dolorosas en su piel. Las marcas se habían convertido en llagas. La segunda copa, después de la primera que trajo llagas dolorosas a aquellos que tenían la marca de la bestia, los cielos se prepararon para otro acto trascendental. El ángel se adelantó con su copa llena de un líquido misterioso. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3, relata el momento en que el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como la de un muerto, y murió todo ser viviente en el mar. Al tocar las aguas de la tierra, comenzó una transformación estremecedora. El océano azul claro lleno de vida empezó a cambiar a un color rojo espeso y oscuro, similar a la sangre oscura que se vería en un cadáver. Este cambio no era simplemente simbólico o superficial. La transformación era profunda, alterando la esencia misma de las aguas. Apocalipsis capítulo 8, versículos 8-9,
Describía una contaminación parcial del mar. La contaminación aquí es completa. Todo ser viviente en el mar murió. La tercera copa, los ríos y manantiales tampoco son perdonados. También se convierten en sangre. El elemento esencial de la vida se transforma en un símbolo de la muerte. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 4. Esta contaminación completa contrasta con la contaminación parcial de 1/3 de las aguas dulces, mostrada en Apocalipsis 8. Frente a tal terrible juicios, la visión de Juan sirve como una advertencia contundente, instándonos a prestar atención a las palabras del Todopoderoso, a apartarnos de la maldad y a buscar el refugio que solo se encuentra en la gracia de Dios. La cuarta copa. Llegó el momento de la cuarta copa. Un ángel se adelantó sosteniendo el próximo recipiente de juicio. El objetivo de esta copa no era ni la tierra ni el agua, sino el mismo sol que ilumina el cielo. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le dio poder para quemar a las personas con fuego. De repente las cosas comenzaron a cambiar. El sol, que siempre había sido una fuente de luz, calor y sustento, recibió un nuevo y terrible poder. Comenzó a quemar la tierra con una intensidad nunca antes vista. Era insoportable. En todas partes, la gente sentía como si estuvieran atrapados en un horno, con su piel chisporroteando bajo el fuego implacable desde arriba. El dolor era intenso, quemándose a través de cada hueso, cada fibra de sus seres. Y mientras eran abrasados por el gran calor, en lugar de recurrir a Dios por misericordia, sus corazones se endurecieron. Sacudieron sus puños al cielo, no pidiendo ayuda, sino mostrando enojo y falta de respeto hacia Dios. La quinta copa. Bajo el mandato de los cielos, el quinto ángel se adelantó dirigiendo su copa no hacia los mares, montañas o ríos, sino hacia el mismo trono de la bestia, el epicentro de la maldad. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se oscureció, y se mordían la lengua por el dolor. Cuando esta copa se derramó, hizo que el sol desapareciera, sumiendo el reino de la bestia en completa oscuridad. Imagina un mundo sin luz alguna, donde está tan oscuro que no puedes ver nada. Esta oscuridad no era tranquila ni calmante, se sentía pesada e incomodaba profundamente a las personas. Sin embargo, la profunda oscuridad era solo el comienzo de su tormento. La oscuridad de la quinta copa es una vista previa del infierno mismo. Aquellos bajo el juicio de esta quinta copa están, por así decirlo, en las orillas del lago de fuego. Podrías pensar que en medio de tal sufrimiento, la gente podría caer de rodillas, clamando por misericordia o perdón, incluso cuando estaban sufriendo. En lugar de pedir perdón, eligieron resistir las advertencias de Dios. En lugar de pedir ayuda o rezar, hablaron con falta de respeto. La sexta copa. En su mano, el sexto ángel sostenía una copa llena del juicio de Dios. Estaba claro que este recipiente tenía un propósito divino, y el ángel comprendía la gravedad de su contenido. Todo el cosmos parecía detenerse en anticipación de lo que estaba a punto de suceder. El ángel derramó su copa sobre las aguas del gran río Éufrates, un evento de tal magnitud que solo podría ser mejor descrito por Juan, quien fue testigo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que se preparara el camino de los reyes del oriente. A medida que las aguas del gran río Éufrates bajaban, lo que solía bloquear el camino ahora se convertía en un sendero claro. El río Éufrates, una parte extensa del área del creciente fértil, es un hito significativo en las Escrituras y un recurso valioso en el Medio Oriente, ya que atraviesa Turquía, Siria e Irak. La séptima copa,
En los cielos, la escena era dramática. El séptimo ángel, con una copa final del castigo de Dios, estaba listo para verterla. Esta no era simplemente una copa cualquiera, era como el último capítulo de todos los juicios que la precedieron, mostrando cuán severa y final es la justicia de Dios. La decisión final fue Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17. Entonces el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y una voz potente salió del templo, desde el trono, diciendo: «Hecho está». Esta proclamación no fue simplemente un anuncio, sino una afirmación de la culminación del juicio final de Dios sobre la tierra. Después de eso, el cielo reaccionó fuertemente. Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Hubo destellos de relámpagos y sonidos y truenos, y se produjo un gran terremoto, como no lo había habido desde que existió la humanidad sobre la tierra. Tan grande y tan poderoso no fue un terremoto común. Fue la tormenta más potente que el mundo jamás había visto. El intenso terremoto fue un testimonio de cuán seria era la última decisión de Dios, y la naturaleza se alteró en el mundo espiritual debido a ello. A medida que el polvo se asentaba, otra revelación profunda surgió. Babilonia, esa gran ciudad que representa el orgullo humano, la desafío y la decadencia, fue recordada ante Dios y, en esa memoria, se le entregó la copa de su ira feroz. Una ciudad que una vez fue formidable y dominante, ahora se fragmentó y se dividió en tres partes distintas, y su destrucción no fue un evento aislado. Alrededor del mundo, otras ciudades, bastiones de la civilización humana, se desmoronaron y colapsaron en rápida sucesión. La grandeza de los logros humanos se estaba reduciendo rápidamente a ruinas. Este anuncio, proveniente del trono mismo, nos dice que no habrá más demora en la misericordia. Dios ha extendido esta escena tanto como le fue posible. Los sellos fueron seguidos por las trompetas fueron seguidas por las copas, pero no habrá más juicios sobre la tierra después de esto. Está hecho. En estos juicios finales, Dios sacude la tierra con un tremendo terremoto. Ante el caos, es natural preguntarse cómo reaccionó la humanidad. Idealmente, uno esperaría arrepentimiento o reconocimiento de la mano divina en acción. Sin embargo, incluso cuando caían enormes piedras de granizo desde el cielo, el espíritu humano permanecía terco. En lugar de buscar perdón o comprensión, la gente blasfemó contra Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 21. Grandes piedras de granizo, cada una del peso de un talento, cayeron del cielo sobre las personas, y las personas blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque fue una plaga extremadamente severa. Sus corazones, endurecidos por años de rebelión, no podían comprender la magnitud de su error. Así, la séptima copa no fue simplemente una demostración del poder de Dios, sino una clara indicación de la fragilidad humana y las consecuencias de la desafiante persistencia. La historia sirve como un recordatorio solemne de que, aunque Dios es paciente y misericordioso, llega un momento en que la justicia debe prevalecer. El libro de Apocalipsis habla sobre el fin del mundo y el plan final de Dios. Con cada copa derramada, la urgencia y la gravedad del juicio de Dios se vuelven más claras. El propósito de los eventos descritos no es causar miedo, sino enfatizar las consecuencias significativas de una sociedad que rechaza a su Creador. La historia presenta la ira de Dios. Los juicios sirven como un testimonio profundo de la indignación justa de Dios contra la maldad y la rebelión de la humanidad. A medida que se vierte cada copa, la tierra experimenta calamidades sin precedentes, desde llagas dolorosas que afligen a las personas, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2,
hasta el sol quemando la tierra con un calor intenso. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. Es crucial entender por qué estos eventos son significativos. Según la Biblia, son como piezas de un rompecabezas que encajan en una imagen más grande. Estos sucesos son parte del gran plan de Dios, que sirve como un recordatorio de que Dios controla todo. Los 4 ángeles en el río Éufrates habla de un evento importante de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Se trata de un mensaje especial encontrado en Apocalipsis 9, 14, 15. Este mensaje nos habla acerca de 4 ángeles malévolos que están atados en el río Éufrates. Estos ángeles son liberados para llevar a cabo una tarea importante de Dios: llevar a cabo su juicio en el mundo. Este evento tiene lugar durante la tribulación, un periodo futuro de 7 años, en el cual Dios finalizará su juicio sobre el mundo incrédulo. A lo largo de la palabra de Dios, la tribulación se asocia con el día del Señor, que se refiere al periodo en el cual Dios intervendrá directamente en la historia para llevar a cabo el cumplimiento de su plan. Este día será un día de ira, de agonía y angustia, de problemas y devastación, de oscuridad y tinieblas, de nubes y tinieblas, de trompeta y grito de batalla. Durante el período de la tribulación se caracterizará por una variedad de juicios divinos, tumultos en la esfera celestial, catástrofes naturales y plagas horribles. Este evento tiene lugar en el río Éufrates, un río significativo mencionado en la Biblia que es conocido como el lugar donde comenzó la civilización humana y siempre se ha visto como un símbolo de vida y límites. Cuando el Éufrates es mencionado en el libro de Apocalipsis, adquiere un nuevo significado y se convierte en un símbolo clave en los eventos que la Biblia predice que ocurrirán en el futuro. Esta narrativa es parte de una serie de visiones vistas por Juan, el autor de Apocalipsis, que representan los eventos que conducen al fin del mundo y al juicio final. La visión comienza con el sonido de la 6ª trompeta, que es una señal de que eventos significativos están a punto de desarrollarse. Está escrito: el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz que venía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Apocalipsis 9:13. Considera las palabras de Apocalipsis 9, 14, 15 que dicen: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la 3ª parte de la humanidad. Esta parte de la Biblia es fascinante y un tanto aterradora, ya que muestra un momento en el cual Dios interviene y el mundo que conocemos se encuentra con el mundo espiritual de una manera importante, con serias consecuencias para todas las personas. Esta profecía nos recuerda la importancia de reflexionar profundamente y estar más conscientes, recordándonos sobre la soberanía de Dios. Juicio, redención y dominio sobre todo lo que sucede en la historia. La historia de los 4 ángeles, atados pero liberados, marca un gran cambio en el relato del fin del mundo. Nos muestra la imparcialidad de Dios. Al explorar este tema, se nos anima a reflexionar profundamente sobre las predicciones de Apocalipsis, el juicio de Dios y la comprensión de la historia y el destino humanos. Es como embarcarse en un viaje hacia una de las partes más desconcertantes e interesantes de la Biblia, alentándonos a explorar nuestras creencias, miedos y esperanzas sobre el futuro. La liberación de estos ángeles tiene como propósito causar una gran destrucción, ya que se les permite matar a 1/3 de la humanidad. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué Dios permitiría la muerte de 1/3 de la humanidad? No hay una relación necesaria entre estos 4 ángeles
y los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7:1. Podrían ser los mismos 4 ángeles, pero también es posible que no lo sean. Sea quien sea, están preparados para la hora, el día, el mes y el año de la liberación de este juicio. Leemos que fueron liberados asumiendo que son ángeles malignos. Aunque esto podría no ser el caso, es probable que sean ángeles malévolos. A pesar de todo, son instrumentos del propósito divino. Los langostas demoníacas detalladas anteriormente en Apocalipsis solo eran capaces de causar estragos en los seres humanos. Sin embargo, estos 4 ángeles tienen el poder de llevar a cabo una masacre a una escala sin precedentes. Estos ángeles solo son despertados cuando Dios lo considera apropiado, y su área de acción se limita a una porción específica de la humanidad. Cumplen la voluntad de Dios en el momento designado. El río Éufrates fue una característica geográfica prominente en la antigua Babilonia y sirvió como límite del antiguo Imperio Romano. Además, el Éufrates está vinculado al primer pecado, Génesis 2:10-14, al primer asesinato, Génesis 4:16, a la primera rebelión organizada contra Dios, Génesis 11:1-9, y a la primera confederación en la guerra, Génesis 14:1. Estos eventos se encuentran en el libro de Génesis. La descripción del ejército liderado por estos ángeles se encuentra en Apocalipsis 9:16-19. El número de tropas de caballería era 2 veces 10.000 veces 10.000, es decir, 200 millones. Escuché el número de ellos, y así vi a los caballos y a sus jinetes en mi visión. Los jinetes llevaban corazas del color del fuego, jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos parecían las cabezas de leones. De sus bocas salía fuego, humo y azufre, azufre ardiente. 1/3 de la humanidad fue asesinado por estas 3 plagas, el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de los caballos, porque el poder de los caballos para hacer daño está en sus bocas y en sus colas, ya que sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas hacen daño. Leemos que el número del ejército de los jinetes era de 200 millones. ¿Es este número figurativo o literal? Es posible que el número no deba tomarse literalmente, sino que simplemente sugiere un ejército imposible de contar y mayor que cualquier cosa que la humanidad haya visto. Los jinetes se describen en términos extraños y grotescos. Esta es una imagen extremadamente potente de terror, destrucción y la connotación de demonios. Leemos sobre el ejército de los jinetes. Se trata de un ejército normal o uno sobrenatural. ¿Es esta una legión de soldados humanos o un ejército de hordas demoníacas? Si lo que se describe es un ejército natural de hombres, entonces la extraña descripción podría estar refiriéndose a la guerra moderna mecanizada. Es posible que Juan simplemente use las palabras a su disposición para representar la maquinaria moderna. Por eso la historia que relata es tan extraña y aterradora. Quizás la interpretación más segura sea ver esto como un ejército literal de 200 millones de personas, pero un ejército demoníaco invadiendo la tierra. Esto desarrolla aún más el concepto del ejército demoníaco, que se asemeja a langostas, introducido anteriormente en el Apocalipsis. El resto de la humanidad que no es asesinado por estas plagas no se arrepintió ni siquiera ante las obras de sus manos, para dejar de adorar y rendir homenaje a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que ni pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, drogas, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Leemos que el resto de la humanidad que no es asesinado por estas plagas no se arrepintió. A pesar de la aparición de señales y milagros bastante abrumadores, la mayoría de la humanidad no mostró evidencia de arrepentimiento. En cambio, la gente persistió en la adoración de sus ídolos de una manera más o menos habitual.
No cesaron de adorar a los demonios, ya sea de manera consciente o inconsciente. Es increíble observar cómo las cosas pueden volver rápidamente a lo que se considera normal después de un desastre, como un terremoto. Tenemos la tendencia a olvidar las lecciones de Dios, especialmente aquellas que se nos presentan en forma de juicio. Leemos: y no se arrepintieron de sus asesinatos, hechicerías, inmoralidad sexual o robos. Esta letanía de pecados es una acusación poderosa contra la época en la que vivimos actualmente. La inmoralidad sexual y los robos son, sin duda, algunas de las características definitorias de nuestra civilización contemporánea. La conexión con los demonios proviene de la interpretación de que estos ángeles podrían ser ángeles caídos o seres demoníacos debido a su misión destructiva. Los demonios se muestran como espíritus malignos, generalmente vinculados con la adoración de dioses falsos e ídolos. En el Nuevo Testamento está claro que los demonios conocen a Jesús y le temen. Se describen en la Biblia como espíritus malévolos y rebeldes que están en contra de Dios y de las personas. Su papel es parte de los eventos finales del mundo y las profecías descritas en el libro del Apocalipsis. Los 4 ángeles en el río Éufrates son parte de una profecía apocalíptica en el Apocalipsis, y su conexión con los demonios es más interpretativa que explícita, aunque su representación como seres espirituales maliciosos es coherente a lo largo de la Biblia. Narrativa: los 4 ángeles en el río Éufrates. El pasaje sobre los 4 ángeles puede interpretarse como una representación del juicio de Dios en la Biblia. Los juicios de Dios suelen ser retratados como un medio para provocar el arrepentimiento y demostrar su poder y justicia. Por ejemplo, Apocalipsis 9, 20, 21 menciona que las personas restantes no se arrepintieron de sus pecados a pesar de las plagas, lo que sugiere que el juicio sirve como un llamado al arrepentimiento. Esta parte de Apocalipsis es una representación de las consecuencias de apartarse de Dios y la importancia del arrepentimiento. Es una manera de ilustrar la gravedad del pecado y la necesidad de que la humanidad busque la reconciliación con Dios. Conexión con otras profecías y temas bíblicos. El libro de Daniel presenta representaciones y temas similares de batallas de fin de tiempo y juicio divino. Las profecías en Daniel a menudo involucran bestias y símbolos que representan diversos imperios y su eventual caída. El tema del juicio es consistente a lo largo de la Biblia. La liberación de los ángeles en el Éufrates puede verse como parte de la narrativa más amplia del juicio final de Dios sobre el mundo. ¿Puede Dios usar demonios? La idea de que Dios tiene poder sobre todo, incluidos los demonios, es fascinante y aborda cómo Dios es todopoderoso y cómo el mal existe en el mundo. Observemos más de cerca este tema utilizando ejemplos y lecciones de la Biblia. Dios es omnipotente, lo que significa que tiene un poder completo sobre todo en el universo, incluidos todos los seres espirituales como ángeles y demonios. La Biblia enseña que Dios creó todo y nada existe fuera de su control o autoridad. Colosenses 1, 16, 17. Esto implica que incluso las entidades demoníacas están bajo el control soberano de Dios. En el libro de Job, Job 1, 6, 12, Satanás se presenta ante Dios y Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, aunque hay límites establecidos. Esto indica que incluso cuando las fuerzas demoníacas actúan, lo hacen bajo la autoridad y el permiso final de Dios. En el libro de Samuel, el rey Saúl es atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios después de desobedecerlo. Este incidente muestra que Dios puede permitir la influencia demoníaca como forma de juicio. En el Nuevo Testamento, Jesús se encuentra con demonios y los expulsa, demostrando su poder sobre ellos. Esto también muestra que Dios puede utilizar actividades demoníacas para resaltar su poder y autoridad.
La Biblia establece límites claros sobre la influencia de los demonios. Por ejemplo, en el libro de Job, Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero establece límites sobre hasta dónde puede llegar. Job 1:12, 2:6. Santiago 4:7 aconseja a los creyentes que se sometan a Dios, resistiendo al diablo, y que Él huirá de ustedes. Lo que implica que aunque las fuerzas demoníacas pueden influir, los creyentes tienen el poder a través de Dios para resistirlas. Además, Efesios 6:11-12 anima a los cristianos a ponerse toda la armadura de Dios para poder resistir los planes del diablo, sugiriendo que aunque las fuerzas demoníacas pueden influir, los creyentes tienen el poder a través de Dios para resistirlas. Fuerzas están en acción. Dios proporciona medios para protección y resistencia. La Biblia reconoce la existencia e influencia de entidades demoníacas, enfatizando que operan bajo el dominio de Dios y están sujetas a su autoridad. Se aconseja a los creyentes depender del poder de Dios y de los recursos espirituales que Él provee para resistir y vencer las influencias demoníacas. ¿Por qué Dios hace esto? La Biblia sugiere que Dios permite la existencia del mal, incluyendo fuerzas demoníacas, para cumplir un propósito mayor. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite a Satanás poner a prueba a Job, lo que finalmente lleva a un entendimiento más profundo y fe en Dios por parte de Job. Esto puede interpretarse como Dios utilizando el mal o el sufrimiento para un bien mayor, aunque no necesariamente respaldando o creando el mal en sí mismo. Es un tema complejo que a menudo lleva a discusiones sobre el libre albedrío y la naturaleza de la soberanía de Dios. La reconciliación de la existencia del mal y el sufrimiento con la naturaleza amorosa y justa de Dios se conoce comúnmente como el problema del mal. La Biblia aborda este problema de diversas maneras. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice: «Y sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de quienes le aman, de quienes han sido llamados conforme a su propósito», lo que sugiere que Dios puede sacar el bien del mal o el sufrimiento. Además, el concepto de libre albedrío, como se ve en Génesis con la historia de Adán y Eva, implica que el mal y el sufrimiento a menudo son el resultado de las elecciones humanas más que actos directos de Dios. La historia de los 4 ángeles en el río Éufrates es una parte muy importante de la visión de Juan sobre el futuro. Estos ángeles fueron especialmente elegidos y listos para llevar a cabo una tarea importante en un momento específico. Esta parte de la historia es intensa y nos hace sentir un poco incómodos, mostrando cuán fuertes y severas pueden ser las decisiones de Dios. Puntos clave a considerar en esta narrativa incluyen el significado simbólico del río Éufrates, tradicionalmente visto como un límite entre naciones y a menudo asociado con conflictos y guerras. La liberación de los ángeles marca un tiempo de grandes cambios y caos, un tema común en el libro de Apocalipsis. Reflexionar sobre este pasaje nos enfrenta al misterio y la profundidad del plan de Dios revelado en las Escrituras. La visión de los 4 ángeles sirve como recordatorio de la omnipotencia y soberanía de Dios, que está a cargo incluso de las fuerzas más poderosas en el universo. Esta narrativa nos anima a reflexionar sobre los temas más amplios del juicio divino, la redención y el triunfo final del bien sobre el mal. Es un llamado a la reflexión personal sobre nuestras propias vidas y nuestro lugar en el plan de Dios. Como dice Apocalipsis 13:9, si alguno tiene oído, oiga. Es una invitación a escuchar, entender y responder a las profundas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. En general, los 4 ángeles en el río Éufrates no es solo una historia del pasado, es un mensaje vivo, relevante para hoy. Esto nos invita a seguir aprendiendo y estudiar la Biblia cuidadosamente para comprenderla mejor.
Al hacer esto, podemos aprender más sobre las enseñanzas de Dios y encontrar ayuda para nuestra vida cotidiana. Seamos ávidos y abiertos para aprender más y fortalecer nuestra fe. Oremos, Padre Celestial. Al haber aprendido acerca de los 4 ángeles en el río Éufrates, nos presentamos ante ti con corazones abiertos y espíritus dispuestos. Estos ángeles estacionados en un gran río de civilización nos recuerdan tu poder y presencia en medio de nuestros viajes, en las encrucijadas de nuestras decisiones y en el flujo de nuestros días. Señor, por favor, guíanos mientras atravesamos la vida con sus altibajos y las diferentes oportunidades que se nos presentan. Ayúdanos a entender lo que quieres que hagamos y danos el valor para hacerlo, incluso cuando sea algo nuevo o desconocido. Bendícenos con la fuerza para enfrentar las pruebas y tribulaciones que encontramos, así como esos 4 ángeles se mantuvieron firmes junto al gran río. Ayúdanos a ser constantes en nuestra fe y firmes en nuestro compromiso con tu camino. Concédenos paz, oh Señor, en el conocimiento de que estás con nosotros, guiándonos a través de cada giro y vuelta. Que nos inspiremos en la visión de los ángeles, que sirven como recordatorios de tu presencia eterna y la profundidad infinita de tu amor por nosotros. En tu santo nombre oramos. Los 4 ángeles en el río Éufrates habla de un evento importante de la Biblia en el libro de Apocalipsis. Se trata de un mensaje especial encontrado en Apocalipsis 9, 14, 15. Este mensaje nos habla acerca de 4 ángeles malévolos que están atados en el río Éufrates. Estos ángeles son liberados para llevar a cabo una tarea importante de Dios, llevar a cabo su juicio en el mundo. Este evento tiene lugar durante la tribulación, un periodo futuro de 7 años, en el cual Dios finalizará su juicio sobre el mundo incrédulo. A lo largo de la palabra de Dios, la tribulación se asocia con el día del Señor, que se refiere al periodo en el cual Dios intervendrá directamente en la historia para llevar a cabo el cumplimiento de su plan. Este día será un día de ira, de agonía y angustia, de problemas y devastación, de oscuridad y tinieblas, de nubes y tinieblas, de trompeta y grito de batalla. Durante el período de la tribulación se caracterizará por una variedad de juicios divinos, tumultos en la esfera celestial, catástrofes naturales y plagas horribles. Este evento tiene lugar en el río Éufrates, un río significativo mencionado en la Biblia que es conocido como el lugar donde comenzó la civilización humana y siempre se ha visto como un símbolo de vida y límites. Cuando el Éufrates es mencionado en el libro de Apocalipsis, adquiere un nuevo significado y se convierte en un símbolo clave en los eventos que la Biblia predice que ocurrirán en el futuro. Esta narrativa es parte de una serie de visiones vistas por Juan, el autor de Apocalipsis, que representan los eventos que conducen al fin del mundo y al juicio final. La visión comienza con el sonido de la sexta trompeta, que es una señal de que eventos significativos están a punto de desarrollarse. Está escrito: el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que venía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Apocalipsis 9:13. Considera las palabras de Apocalipsis 9, 14, 15 que dicen: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Esta parte de la Biblia es fascinante y un tanto aterradora, ya que muestra un momento en el cual Dios interviene y el mundo que conocemos se encuentra con el mundo espiritual de una manera importante, con serias consecuencias para todas las personas.
Esta profecía nos recuerda la importancia de reflexionar profundamente y estar más conscientes, recordándonos sobre la soberanía de Dios, juicio, redención y dominio sobre todo lo que sucede en la historia. La historia de los 4 ángeles, atados pero liberados, marca un gran cambio en el relato del fin del mundo. Nos muestra la imparcialidad de Dios. Al explorar este tema, se nos anima a reflexionar profundamente sobre las predicciones de Apocalipsis, el juicio de Dios y la comprensión de la historia y el destino humanos. Es como embarcarse en un viaje hacia una de las partes más desconcertantes e interesantes de la Biblia, alentándonos a explorar nuestras creencias, miedos y esperanzas sobre el futuro. La liberación de estos ángeles tiene como propósito causar una gran destrucción, ya que se les permite matar a 1/3 de la humanidad. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué Dios permitiría la muerte de 1/3 de la humanidad? No hay una relación necesaria entre estos 4 ángeles y los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7 o 1. Podrían ser los mismos 4 ángeles, pero también es posible que no lo sean. Sea quien sea, están preparados para la hora, el día, el mes y el año de la liberación de este juicio. Leemos que fueron liberados asumiendo que son ángeles malignos. Aunque esto podría no ser el caso, es probable que sean ángeles malévolos. A pesar de todo, son instrumentos del propósito divino. Los langostas demoníacas detalladas anteriormente en Apocalipsis solo eran capaces de causar estragos en los seres humanos. Sin embargo, estos 4 ángeles tienen el poder de llevar a cabo una masacre a una escala sin precedentes. Estos ángeles solo son despertados cuando Dios lo considera apropiado, y su área de acción se limita a una porción específica de la humanidad. Cumplen la voluntad de Dios en el momento designado. El río Éufrates fue una característica geográfica prominente en la antigua Babilonia y sirvió como límite del antiguo Imperio Romano. Además, el Éufrates está vinculado al primer pecado, Génesis 2, 10, 14, al primer asesinato, Génesis 4, 16, a la primera rebelión organizada contra Dios, Génesis 11, 1, 9, y a la primera confederación en la guerra, Génesis 14, 1. Estos eventos se encuentran en el libro de Génesis. La descripción del ejército liderado por estos ángeles se encuentra en Apocalipsis 9, 16, 19. El número de tropas de caballería era 2 veces 10.000 veces 10.000, es decir, 200 millones. Escuché el número de ellos y así vi a los caballos y a sus jinetes en mi visión. Los jinetes llevaban corazas del color del fuego, jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos parecían las cabezas de leones. De sus bocas salía fuego, humo y azufre, azufre ardiente. 1/3 de la humanidad fue asesinado por estas 3 plagas, el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de los caballos, porque el poder de los caballos para hacer daño está en sus bocas y en sus colas, ya que sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas hacen daño. Leemos que el número del ejército de los jinetes era de 200 millones. ¿Es este número figurativo o literal? Es posible que el número no deba tomarse literalmente, sino que simplemente sugiere un ejército imposible de contar y mayor que cualquier cosa que la humanidad haya visto. Los jinetes se describen en términos extraños y grotescos. Esta es una imagen extremadamente potente de terror, destrucción y la connotación de demonios. Leemos sobre el ejército de los jinetes. Se trata de un ejército normal o uno sobrenatural. ¿Es esta una legión de soldados humanos o un ejército de hordas demoníacas? Si lo que se describe es un ejército natural de hombres, entonces la extraña descripción podría estar refiriéndose a la guerra moderna mecanizada. Es posible que Juan simplemente use las palabras a su disposición para representar la maquinaria moderna. Por eso la historia que relata es tan extraña y aterradora.
Quizás la interpretación más segura sea ver esto como un ejército literal de 200 millones de personas, pero un ejército demoníaco invadiendo la tierra. Esto desarrolla aún más el concepto del ejército demoníaco, que se asemeja a langostas, introducido anteriormente en el Apocalipsis. El resto de la humanidad que no es asesinado por estas plagas no se arrepintió ni siquiera ante las obras de sus manos, para dejar de adorar y rendir homenaje a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que ni pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, drogas, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Leemos que el resto de la humanidad que no es asesinado por estas plagas no se arrepintió. A pesar de la aparición de señales y milagros bastante abrumadores, la mayoría de la humanidad no mostró evidencia de arrepentimiento. En cambio, la gente persistió en la adoración de sus ídolos de una manera más o menos habitual. No cesaron de adorar a los demonios, ya sea de manera consciente o inconsciente. Es increíble observar cómo las cosas pueden volver rápidamente a lo que se considera normal después de un desastre, como un terremoto. Tenemos la tendencia a olvidar las lecciones de Dios, especialmente aquellas que se nos presentan en forma de juicio. Leemos: y no se arrepintieron de sus asesinatos, hechicerías, inmoralidad sexual o robos. Esta letanía de pecados es una acusación poderosa contra la época en la que vivimos actualmente. La inmoralidad sexual y los robos son, sin duda, algunas de las características definitorias de nuestra civilización contemporánea. La conexión con los demonios proviene de la interpretación de que estos ángeles podrían ser ángeles caídos o seres demoníacos debido a su misión destructiva. Los demonios se muestran como espíritus malignos, generalmente vinculados con la adoración de dioses falsos e ídolos. En el Nuevo Testamento está claro que los demonios conocen a Jesús y le temen. Se describen en la Biblia como espíritus malévolos y rebeldes que están en contra de Dios y de las personas. Su papel es parte de los eventos finales del mundo y las profecías descritas en el libro del Apocalipsis. Los 4 ángeles en el río Éufrates son parte de una profecía apocalíptica en el Apocalipsis, y su conexión con los demonios es más interpretativa que explícita, aunque su representación como seres espirituales maliciosos es coherente a lo largo de la Biblia. Narrativa: los 4 ángeles en el río Éufrates. El pasaje sobre los 4 ángeles puede interpretarse como una representación del juicio de Dios en la Biblia. Los juicios de Dios suelen ser retratados como un medio para provocar el arrepentimiento y demostrar su poder y justicia. Por ejemplo, Apocalipsis 9, 20, 21 menciona que las personas restantes no se arrepintieron de sus pecados a pesar de las plagas, lo que sugiere que el juicio sirve como un llamado al arrepentimiento. Esta parte de Apocalipsis es una representación de las consecuencias de apartarse de Dios y la importancia del arrepentimiento. Es una manera de ilustrar la gravedad del pecado y la necesidad de que la humanidad busque la reconciliación con Dios. Conexión con otras profecías y temas bíblicos. El libro de Daniel presenta representaciones y temas similares de batallas de fin de tiempo y juicio divino. Las profecías en Daniel a menudo involucran bestias y símbolos que representan diversos imperios y su eventual caída. El tema del juicio es consistente a lo largo de la Biblia. La liberación de los ángeles en el Éufrates puede verse como parte de la narrativa más amplia del juicio final de Dios sobre el mundo. ¿Puede Dios usar demonios? La idea de que Dios tiene poder sobre todo, incluidos los demonios, es fascinante y aborda cómo Dios es todopoderoso y cómo el mal existe en el mundo.
Observemos más de cerca este tema utilizando ejemplos y lecciones de la Biblia. Dios es omnipotente, lo que significa que tiene un poder completo sobre todo en el universo, incluidos todos los seres espirituales como ángeles y demonios. La Biblia enseña que Dios creó todo y nada existe fuera de su control o autoridad. Colosenses 1:16-17. Esto implica que incluso las entidades demoníacas están bajo el control soberano de Dios. En el libro de Job, Job 1:6-12, Satanás se presenta ante Dios y Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, aunque hay límites establecidos. Esto indica que incluso cuando las fuerzas demoníacas actúan, lo hacen bajo la autoridad y el permiso final de Dios. En el libro de Samuel, el rey Saúl es atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios después de desobedecerlo. Este incidente muestra que Dios puede permitir la influencia demoníaca como forma de juicio. En el Nuevo Testamento, Jesús se encuentra con demonios y los expulsa, demostrando su poder sobre ellos. Esto también muestra que Dios puede utilizar actividades demoníacas para resaltar su poder y autoridad. La Biblia establece límites claros sobre la influencia de los demonios. Por ejemplo, en el libro de Job, Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero establece límites sobre hasta dónde puede llegar. Job 1:12, 2:6. Santiago 4:7 aconseja a los creyentes que se sometan a Dios, resistiendo al diablo, y que él huirá de ustedes, lo que implica que aunque las fuerzas demoníacas pueden influir, los creyentes tienen el poder a través de Dios para resistirlas. Además, Efesios 6:11-12 anima a los cristianos a ponerse toda la armadura de Dios para poder resistir los planes del diablo, sugiriendo que aunque las fuerzas demoníacas pueden influir, los creyentes tienen el poder a través de Dios para resistirlas. Fuerzas están en acción. Dios proporciona medios para protección y resistencia. La Biblia reconoce la existencia e influencia de entidades demoníacas, enfatizando que operan bajo el dominio de Dios y están sujetas a su autoridad. Se aconseja a los creyentes depender del poder de Dios y de los recursos espirituales que Él provee para resistir y vencer las influencias demoníacas. ¿Por qué Dios hace esto? La Biblia sugiere que Dios permite la existencia del mal, incluyendo fuerzas demoníacas, para cumplir un propósito mayor. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite a Satanás poner a prueba a Job, lo que finalmente lleva a un entendimiento más profundo y fe en Dios por parte de Job. Esto puede interpretarse como Dios utilizando el mal o el sufrimiento para un bien mayor, aunque no necesariamente respaldando o creando el mal en sí mismo. Es un tema complejo que a menudo lleva a discusiones sobre el libre albedrío y la naturaleza de la soberanía de Dios. La reconciliación de la existencia del mal y el sufrimiento con la naturaleza amorosa y justa de Dios se conoce comúnmente como el problema del mal. La Biblia aborda este problema de diversas maneras. Por ejemplo, Romanos 8:28 dice: «Y sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de quienes le aman, de quienes han sido llamados conforme a su propósito», lo que sugiere que Dios puede sacar el bien del mal o el sufrimiento. Además, el concepto de libre albedrío, como se ve en Génesis con la historia de Adán y Eva, implica que el mal y el sufrimiento a menudo son el resultado de las elecciones humanas más que actos directos de Dios. La historia de los 4 ángeles en el río Éufrates es una parte muy importante de la visión de Juan sobre el futuro. Estos ángeles fueron especialmente elegidos y listos para llevar a cabo una tarea importante en un momento específico. Esta parte de la historia es intensa y nos hace sentir un poco incómodos, mostrando cuán fuertes y severas pueden ser las decisiones de Dios. Puntos clave a considerar en esta narrativa incluyen el significado simbólico del río Éufrates, tradicionalmente visto como un límite entre naciones y a menudo asociado con conflictos y guerras.
La liberación de los ángeles marca un tiempo de grandes cambios y caos, un tema común en el libro de Apocalipsis. Reflexionar sobre este pasaje nos enfrenta al misterio y la profundidad del plan de Dios revelado en las Escrituras. La visión de los 4 ángeles sirve como recordatorio de la omnipotencia y soberanía de Dios, que está a cargo incluso de las fuerzas más poderosas en el universo. Esta narrativa nos anima a reflexionar sobre los temas más amplios del juicio divino, la redención y el triunfo final del bien sobre el mal. Es un llamado a la reflexión personal sobre nuestras propias vidas y nuestro lugar en el plan de Dios. Como dice Apocalipsis 13:9, si alguno tiene oído, oiga. Es una invitación a escuchar, entender y responder a las profundas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. En general, los 4 ángeles en el río Éufrates no es solo una historia del pasado, es un mensaje vivo, relevante para hoy. Esto nos invita a seguir aprendiendo y estudiar la Biblia cuidadosamente para comprenderla mejor. Al hacer esto, podemos aprender más sobre las enseñanzas de Dios y encontrar ayuda para nuestra vida cotidiana. Seamos ávidos y abiertos para aprender más y fortalecer nuestra fe. Oremos, Padre Celestial. Al haber aprendido acerca de los 4 ángeles en el río Éufrates, nos presentamos ante ti con corazones abiertos y espíritus dispuestos. Estos ángeles estacionados en un gran río de civilización nos recuerdan tu poder y presencia en medio de nuestros viajes, en las encrucijadas de nuestras decisiones y en el flujo de nuestros días. Señor, por favor, guíanos mientras atravesamos la vida con sus altibajos y las diferentes oportunidades que se nos presentan. Ayúdanos a entender lo que quieres que hagamos y danos el valor para hacerlo, incluso cuando sea algo nuevo o desconocido. Bendícenos con la fuerza para enfrentar las pruebas y tribulaciones que encontramos, así como esos 4 ángeles se mantuvieron firmes junto al gran río. Ayúdanos a ser constantes en nuestra fe y firmes en nuestro compromiso con tu camino. Concédenos paz, oh Señor, en el conocimiento de que estás con nosotros, guiándonos a través de cada giro y vuelta. Que nos inspiremos en la visión de los ángeles, que sirven como recordatorios de tu presencia eterna y la profundidad infinita de tu amor por nosotros. En tu santo nombre oramos.